Hola, hoy les vamos a presentar a tres traductólogos rusos, Andrei Fedorov, Alexander Schweitzer y Vilen Komisarov. Ellos aportaron con sus pensamientos y teorías a la traductología. Andrei Fedorov es considerado precursor de la traductología rusa. Escribió Introducción a la teoría de la traducción, pero más adelante se va a llamar Fundamentos de la teoría general de la traducción, problemas lingüísticos. Él marca ciertas diferencias entre traducción y traductología. Para él, traducción es un proceso creativo, es un arte. Y este proceso creativo se presenta en diferentes tipos de texto, no solo en el literario, claro que en diferente medida. Mientras que para él la teoría de la traducción es una disciplina científica empírica, donde se observan diferentes casos de traducciones, se extraen conclusiones y de acuerdo a estas conclusiones se crea una base teórica para la práctica de la traducción. Según él, la teoría de la traducción como disciplina es encontrar las regularidades entre la lengua A y B para así generalizar y sistematizar. Sin embargo, estos postulados presentan dos aspectos problemáticos. El primero es que según él, la traductología debe replicar el método de las ciencias naturales o exactas. Da énfasis en una disciplina científica objetiva, dejando así de lado el componente subjetivo. Esto quiere decir que se deja de lado la intencionalidad del autor en el texto original y la recepción de la traducción en la cultura de la lengua meta. El segundo aspecto problemático es que él busca regularidades o leyes entre dos lenguas. Con esto pretende lograr una cierta predictibilidad traductora. Si bien es cierto, hay regularidades, pero son muchas más las irregularidades. Esto hace casi imposible la predictibilidad. Para él, la traducción tiene como objetivo presentar de la manera más clara y cercana un texto a la persona que no comprende la otra lengua. En esta parte, Fedorov dice presentar, más no transferir, es decir, se refiere a crear. Esta es una concepción moderna, ya que pone como objetivo principal al receptor de la lengua meta. Y, para él, el significado de traducir consiste en presentar exacta y completamente mediante recursos lo que se ha presentado en otra lengua con el uso de otros recursos. En esta parte, las palabras exactitud y completamente marcan la diferencia entre traducción y otras manifestaciones interlingüísticas. Según Fedorov, hay tres ámbitos fundamentales en la teoría de la traducción. El primero es la historia de la traducción, ya que ninguna ciencia puede existir si no aprovecha o ignora la experiencia del pasado. El segundo es la teoría general de la traducción. Aquí se generaliza y sistematiza las conclusiones que se obtienen mediante la observación. Y el tercero es la teoría particular de la traducción. Es una discusión teórica de los datos que se obtienen al comparar dos lenguas determinadas. Fedorov sobresale por darle importancia a los estudios históricos, ya que para él esto es fundamental para comprender el desarrollo del pensamiento traductor. Él considera la lingüística como parte fundamental, la considera la base de la traductología. Y según él hay una interdisciplinariedad, pero no es equitativa sino es jerarquizada, es decir, la lingüística, la estilística y la textolingüística ocupan el lugar principal. Fedorov clasifica los textos que se traducen en tres, en periodísticos, publicitarios y literarios. Este aporte de tipología textual por parte de él sigue vigente. Es una tipología de carácter pragmático, porque tiene en cuenta el uso que se le da a diversos textos. Por último, vamos a hablar de Alexander Davidovich Schweitzer, lingüista y traductólogo ruso. Escribió Teoría de la traducción, estatus, problemas y aspectos. Alexander menciona que los aspectos que han ayudado a aumentar el interés en el estudio de la traducción son dos: la necesidad de traducción en la sociedad contemporánea y el desarrollo moderno de la lingüística. Él también se enfoca en el estudio del proceso y el producto. En la parte del proceso propone que se incluyan factores extralingüísticos que influyan en la traducción, o sea, determinantes sociales, culturales y psicológicos. Lo que lo diferencia es que para él esto corresponde al proceso de la comunicación en un contexto sociocultural amplio. Por parte del producto menciona la importancia de la existencia de normas de traducción, ya que sirven como orientación. Su teoría general de la traducción se encarga del estudio de las regularidades de la traducción independientemente del tipo de texto, condiciones y particularidades. Y esta da la base conceptual para las teorías particulares. Por su parte, las particulares se dividen en tres dimensiones: en disciplinas orientadas a un tipo de texto, o sea, tipología textual; en disciplinas relacionadas con las condiciones y las formas de realización de la traducción; y por último, particulares lingüísticas de lengua origen y lengua meta. Esta da información que ayuda a la teoría general. El papel de la equivalencia traductora. Schweitzer critica las propuestas de definición de equivalencia de Niedertaber y de Keller, diciendo que sus definiciones no son totalmente claras. Bien, Schweitzer propone un modelo de equivalencia de tres niveles, los cuales están jerarquizados, y en primer lugar tenemos al nivel pragmático, debido a que se relaciona con el efecto que se desea obtener sobre los receptores de la lengua meta.
En 1982, Spitzer considera el nivel sintáctico como una coincidencia estructural entre la lengua origen y la lengua meta. Sin embargo, en 1988 lo considera como un nivel de equivalencia, dando a entender que la equivalencia es de naturaleza formal. Entendemos que el nivel semántico se refiere a transmitir con mayor importancia el sentido de un texto sin necesidad de que los recursos lingüísticos de ambas lenguas coincidan entre sí. Teoría de la traducción, lingüística contrastiva y textolingüística comparada. La lingüística contrastiva compara las posibilidades estructurales de dos sistemas lingüísticos. Esta proporciona información valiosa y por este motivo, para Spitzer, esta es la fuente de información a la cual acude la teoría de la traducción. La textolingüística comparada nos permite determinar las semejanzas y diferencias entre las posibilidades textuales que ofrece la lengua meta para traducir el texto origen. Así, ambas son conocimientos necesarios en el traductor para llevar a cabo una actividad traductora de una manera eficaz. Teoría de la traducción y sociolingüística. Spitzer distingue tres aspectos de la traducción, mientras que Bolaños distingue solo dos, el intralingüístico y el extralingüístico, ya que para él el punto 1 y el punto 2 se juntan en un solo aspecto que es el intralingüístico. El aspecto intralingüístico se refiere a la variación del uso del lenguaje que corresponde a cada hablante, al lugar donde se habla la lengua y al estrato socioeconómico o marcación social de los hablantes. Spitzer menciona que hay casos en los que surgen inconvenientes al traducir un texto origen que usa uno o varios pronombres diferenciados a otro que no dispone de la misma gama de posibilidades. Para poner un ejemplo, en español podemos decir, Eugenio, ¿eres tú? En este caso vemos una cercanía con el receptor. Ahora lo traduciremos al inglés como ¿Is that you, Eugene? En este caso you no representa cercanía con el receptor, así que es necesario acudir a otros recursos de compensación para recuperar esa cercanía que transmite el original. Por ejemplo, podemos agregar darling. El aspecto extralingüístico tiene que ver con el concepto de Spitzer de la norma social de la traducción, que es un conjunto de reglas generales las cuales determinan la selección de la estrategia de traducción. Estas pueden variar de acuerdo a cultura, época y tipo de texto. Teoría de la traducción y psicolingüística. Spitzer concuerda con Sergei Sirotkin que la naturaleza psicológica de la traducción se observa en tres etapas: comprensión del texto original, separación de las ideas y la selección de la forma en la lengua meta. Spitzer critica el modelo de Nida y Taber porque él cree que no existe un único modelo de la traducción, ya que en realidad se utilizan diversos métodos. Otro aspecto a tratar es el de la competencia traductora. Spitzer concuerda con Wills, quien distingue dos dimensiones: el tipo de texto y la orientación. También menciona dos subcompetencias, receptora y reproductora, que se complementan recíprocamente y son la base de todo traductor. Para Spitzer, la competencia traductora es una competencia comunicativa, ya que no solo se enfoca en las reglas gramaticales de la lengua nativa, como lo hace la competencia lingüística, sino que adicionalmente a eso se enfoca en los saberes culturales tanto de la lengua origen como de la lengua meta, y así crear un texto equivalente en la lengua meta. Teoría de la traducción y textolingüística. Para Spitzer, el texto es la base de la teoría de la traducción, ya que es el objeto de análisis en todas las etapas de la traducción. También mencionaremos tres tipos de normas sociales: normas para la construcción del texto en la lengua origen, normas para la elaboración del texto en la lengua meta y normas para la traducción. Algo muy importante que menciona Spitzer es que en caso de que la tipología textual meta no disponga de un tipo específico de texto, entonces el traductor puede llenar este vacío, generalmente transfiriendo el tipo de texto de la tipología del original, manteniendo o alternando las convenciones textuales. Teoría de la traducción y semiótica. Spitzer critica la propuesta de Cade, que define al proceso de la traducción como una simple recodificación, ya que para Spitzer, la traducción no solo es transponer un texto a otro sistema de signos lingüísticos, sino que también a otra cultura. Hasta cierto punto, Spitzer concuerda con Wills sobre su teoría de la lingüosemiótica, ya que se identifican cuatro dimensiones: el tema del texto, la función del texto, la pragmática del texto y la estructura superficial del texto, en la cual se manifiestan las tres anteriores. Podemos ver que Spitzer no incluyó sistemas semióticos no verbales en su análisis del proceso de la traducción.
ya que la traductología rusa se centra hasta la actualidad en los signos verbales más que en los no verbales. Ahora hablaremos de Vilen Naumovich Komisarov, reconocido traductólogo ruso que destacó con su obra Traductología moderna. Dedicó la mitad de su vida a la enseñanza en este campo, también daba conferencias y era un traductor e intérprete íntegro. Resalta la traductología como disciplina, le importa también la equivalencia traductora y estudia la traductología desde la perspectiva lingüística. Él agrega dos factores importantes: su interés por dar a conocer las propuestas traductológicas del exterior y su interés por los fundamentos de la enseñanza de la traducción, cómo se forman los traductores. Considera que la traducción es un tipo de mediación lingüística, en el cual se crea en otra lengua un texto destinado a reemplazar plenamente el original como equivalente comunicativo de este último. Por lo que él deduce que se crea un nuevo texto de carácter comunicativo y que reemplaza el original. Esto es erróneo, ya que el original y la traducción coexisten, no se reemplazan el uno al otro. Recordemos que la traducción estaba siendo estudiada desde un punto de vista lingüístico en esa época, y la lingüística, al ser estructuralista, estudiaba la lengua como sistema y no como forma, lo que perjudicaba el estudio de la traducción, ya que la traducción no es solo sistema y tampoco no es solo contexto. La aparición de disciplinas como la sociolingüística hicieron que el estudio de la traducción tenga un enfoque más contextual que sistemático. Por otro lado, nuestro autor también se apega a Chomsky, diciendo que la traducción es posible ya que todas las lenguas comparten un carácter universal. Para él, la traducción es una transformación de estructuras sintácticas de la lengua origen a la lengua meta, lo cual es falso tomando en cuenta a Fedorov, ya que no solamente son estructuras sintácticas, sino también semánticas, estructurales, morfológicas y contextuales. Komisarov cree que la traductología no solamente estudia las traducciones, sino también otras mediaciones lingüísticas como resúmenes. Subdivide la traductología en dos: teórica y aplicada. La teórica se subdivide en tres: general, especial y particular. La general se encarga de investigar los procesos comunes en todas las traducciones. La particular se encarga de estudiar la problemática del proceso de la traducción de un par de lenguas, lengua origen y lengua meta. Por su parte, la especial se encarga de las particularidades de cada tipo de traducción. Y ahora, la traductología aplicada abarca los aspectos prácticos de la actividad traductora, como la documentación, la base de datos y la formación de los traductores. Komisarov destaca la equivalencia traductora. Esta para él no es una magnitud fija, sin embargo tiene que mantener su carácter comunicativo. Para él existen 5 tipos de equivalencia traductora. Estas son las 5 equivalencias. Ahora desarrollaremos una por una. Por conservación del objetivo comunicativo. En estos dos ejemplos, a pesar de que la lengua meta y la lengua origen tengan diferentes fórmulas sintáctico-semánticas, se observa que el objetivo comunicativo sigue siendo el mismo, que hay una diferencia entre los caracteres de las personas. Equivalencia situacional. Se remite a la situación. En estos dos ejemplos también la estructura semántico-sintáctica es diferente, pero se está refiriendo a la misma situación. Descolgar el teléfono es lo mismo que contestarlo. Descripción de la situación. Komisarov insiste en agregarla, sin embargo sería una equivalencia superflua, ya que se sobreentiende que tengo que hacer referencia al original. En este tipo de equivalencia se describe la situación. Equivalencia por conservación de la estructura sintáctica. En los ejemplos vemos que tanto en el inglés como en el ruso se utiliza la voz pasiva, sin embargo en el inglés se utiliza más frecuentemente, por lo que no sería bueno generalizar su uso al momento de la traducción en otro idioma. Esta última habla de una similitud estructural, pero no de una igualdad completa. Se puede ver eso en los ejemplos. Aproximación textolingüística a la traducción. El autor cree que un traductor también es un productor de textos, y también resalta nuestra cualidad de comprender las connotaciones en estos. El autor divide el texto en 3 dimensiones: vertical, horizontal y profunda. La vertical habla de cómo se desarrolla el tema en el texto. La horizontal sobre la cohesión y coherencia del texto, y la profunda sobre cómo se procesa la información. Añade que la comunicación verbal se pierde información, ya que esta no es simétrica, tanto en la comunicación bilingüe como en la monolingüe. Sobre los aspectos socioculturales de la traducción, estos hacen posible la traducción, ya que el lenguaje representa la cultura, y no podemos analizar un texto sin saber de dónde viene.
Sobre los aspectos pragmáticos de la traducción, Komisarov empieza diciendo que un texto transmite información a través de varias maneras, de sus contenidos, de sus signos lingüísticos y de su efecto pragmático. Nos enfocaremos en este último. Nos enfocamos en el aspecto pragmático, ya que esto significa cómo la información, a través de la traducción, llega al otro receptor. La equivalencia está muy relacionada a la pragmática. En toda traducción debe hacerse un ajuste pragmático, una modulación para que la información llegue con exactitud al receptor. Hay 4 formas de modular. Para asegurar la comprensión adecuada, puedo transformar términos un poco más técnicos a términos un poco más simples. Y para transmitir la emoción, puedo dejar el término en su lengua origen y explicarlo. Para llegar a la intención específica, tengo que captar lo que se dice por detrás de las palabras. Por ejemplo, vivo en el piso 3 se convertiría en un no sube conmigo. Por último, tenemos la resolución de problemas. Aquí destaca la traducción filosófica. Aquí concluye la presentación. Estos 3 traductólogos hicieron aportes importantes a la disciplina de la traductología. Para hacer esta presentación, nos basamos en el libro de Sergio Bolaños Cuéllar. Sabemos que algunos de los aportes de estos traductólogos han cambiado o ya no están vigentes. Sin embargo, también nos importa saber qué es lo que piensas tú de esto. Gracias.